Si tocas ese piano, me casaré contigo, rió la millonaria. Pero la hija del conserje dio un paso al frente y tocó como una prodigio. Antes de cualquier otra cosa, veamos qué tan conectados estamos realmente. ¿Qué es una cosa que puedes ver desde tu ventana en este momento? La luz de la mañana proyectaba largas sombras sobre el vestíbulo de mármol de Sterling Industries, cuando Jake Martínez empujó su carrito de limpieza a través de las puertas giratorias. A sus 35 años, sus manos curtidas contaban la historia de 6 años criando solo a su hija. 6 años desde que Sara se marchó, diciendo que no podía soportar esa vida. Los papeles del divorcio aún se sentían recientes en su memoria, aunque la pequeña Sophie apenas recordaba a su madre ahora. «Buenos días, Jake», lo saludó Tom desde seguridad. Pero Jake solo asintió, concentrado en llegar al piso ejecutivo, antes de que aparecieran los peces gordos. Había aprendido a ser invisible en ese mundo de trajes elegantes y acuerdos multimillonarios. Así era como sobrevivías cuando solo eras el conserje. Pero ese día se sentía diferente. Al entrar en el ascensor, escuchó algo que le hizo saltar el corazón. Música de piano flotando desde el piso 42. Melodías ricas y complejas que le recordaron noches lejanas cuando su abuela le enseñaba a tocar en su viejo piano vertical, en su pequeño apartamento de Brooklyn. El ascensor sonó y Jake entró en un mundo que rara vez veía en horario laboral. El piso ejecutivo estaba impecable, todo vidrio y cromo. Pero su atención fue atraída por la enorme sala de conferencias, donde un reluciente piano de cola Steinway descansaba en una esquina y alguien lo tocaba con una destreza impresionante. Emma Sterling estaba de pie frente a las ventanas del suelo al techo, de espaldas al piano, pero Jake podía ver su reflejo en el cristal. A sus 33 años, imponía respeto en todas las salas de juntas, desde Nueva York hasta Tokio. Su empresa valía miles de millones. Su reputación construida sobre lograr acuerdos imposibles. Pero en ese momento parecía perdida en sus pensamientos, escuchando a quien fuera que creaba esa música tan hermosa. Jake empujó su carrito más cerca, manteniéndose en las sombras, hipnotizado por la interpretación. La melodía era el nocturno en mi bemol mayor de Chopin, pero tocado con una interpretación que le hizo brotar lágrimas. No era solo destreza técnica, era emoción pura fluyendo por las teclas. Magnífico, ¿verdad? La voz de Emma lo sorprendió. Ella se giró y lo atrapó escuchando. Mi pianista canceló para la presentación de hoy. Esperaba que la música pusiera el ambiente adecuado para los inversionistas chinos, dijo, señalando con impotencia el banco vacío frente al piano. Jake empezó a disculparse, a explicar que solo estaba limpiando, pero los ojos de Emma se iluminaron con una idea que lo cambiaría todo. ¿Escuchabas realmente esa música? ¿Tocas? Solía hacerlo, admitió Jake casi en un susurro. Hace mucho tiempo. Emma caminó hacia él, sus tacones resonando en el suelo de mármol. Era aún más impresionante de cerca. Cabello castaño rojizo recogido en un elegante moño. Ojos verdes que parecían ver a través de las personas. Pero había algo vulnerable en su expresión ahora. Tengo una propuesta loca, dijo con una sonrisa en los labios. Si tocas ese piano y me haces llorar, me casaré contigo. Rió por su propia audacia. Pero Jake vio algo más profundo en sus ojos. Soledad. La misma soledad que reconocía cada mañana en el espejo. Antes de que Jake pudiera responder, el ascensor volvió a sonar. Su hija de 5 años, Sophie, salió corriendo. Sus rizos oscuros rebotando mientras se lanzaba hacia él. Era sábado. Había olvidado que prometió llevarla al trabajo porque su niñera estaba enferma. «Papi, ¿aquí trabajas? Es tan bonito». Los ojos de Sophie se abrieron de par en par al ver el piano. Sin dudarlo y sin pedir permiso, subió al banco y puso sus pequeños dedos sobre las teclas. Lo que ocurrió después desafió toda explicación. Sophie comenzó a tocar,
No las canciones infantiles simples que Jake le había enseñado, sino una pieza compleja que parecía fluir desde lo más profundo de su alma. Sus pequeñas manos se movían sobre las teclas con una precisión imposible, creando melodías que llenaban la sala de magia. Emma jadeó, llevándose la mano a la garganta. Jake permanecía inmóvil, viendo a su hija interpretar música que él nunca le enseñó, música que no podía conocer. La melodía era inquietantemente hermosa, original, como si Sophie canalizara algo más allá de sus sentidos. ¿Dónde aprendió eso?, susurró Emma, con lágrimas cayendo por su rostro. Pero Sophie no había terminado. Pasó sin esfuerzo a la sonata para piano N, o Once de Boca y Cita, 11 de Mozart, y luego a una improvisación de jazz que haría llorar de envidia a profesionales. Sus diminutos dedos danzaban sobre las teclas como si hubiera nacido para ese momento. La sala de conferencias se llenó de empleados que habían oído la música resonando por el edificio. Vicepresidentes y secretarias se juntaron, todos hipnotizados por la niña prodigio de 5 años frente al piano. Cuando Sophie finalmente levantó las manos de las teclas, el silencio fue ensordecedor. Ella se volvió hacia Emma con la sonrisa inocente que solo los niños poseen. ¿Te gustó mi canción, dama bonita? Emma se arrodilló al nivel de Sophie, con la voz cargada de emoción. Es lo más hermoso que he escuchado en mi vida. Cariño, ¿cómo te llamas? Sophie Martínez. Papá me está enseñando piano, pero a veces escucho canciones en mi cabeza que quieren salir por mis dedos. Emma levantó la vista hacia Jake, con los ojos aún brillando de lágrimas. Creo que acabo de hacer una promesa que necesito cumplir. La cafetería estaba casi vacía a las 7 de la mañana del lunes cuando Emma se encontró sentada frente a Jake Martínez, observándolo juguetear con su gorra de béisbol. Ella había insistido en esta reunión, aunque no podía explicar del todo por qué. El recuerdo de la extraordinaria actuación de Sophie aún le provocaba escalofríos. «No lo entiendes», decía Jake, con la voz tensa por la preocupación. «Sophie nunca ha tocado así antes. Quiero decir, es talentosa, claro. Pero lo que pasó el sábado, eso no fue normal». Emma se inclinó hacia adelante, estudiando su rostro curtido. «Jake, tu hija no es solo talentosa, es una verdadera prodigio. ¿Te das cuenta de lo que significa? Significa que la gente va a querer aprovecharse de ella», replicó Jake con brusquedad. «Significa que nuestra tranquila vida se acabó. Significa que Sophie se convertirá en un espectáculo de circo». El dolor en su voz tomó a Emma por sorpresa. Ella estaba acostumbrada a tratar con padres ambiciosos dispuestos a todo por impulsar las carreras de sus hijos, pero Jake parecía aterrado por el don de su hija. «Háblame de su madre», dijo Emma con suavidad. La mandíbula de Jake se tensó. Sara se fue cuando Sophie apenas empezaba a caminar. Dijo que ser esposa y madre estaba sofocando sus sueños. Quería ser actriz, ¿sabes? Se mudó hasta Los Ángeles y no hemos sabido nada de ella desde entonces. Y has estado criando a Sophie solo, trabajando en 3 empleos para poner comida en la mesa, días en Sterling Industries, noches en el restaurante, fines de semana donde pueda conseguir trabajo extra. Bajó la vista a sus manos. Nunca quise que Sophie sintiera que le faltaba algo, pero no puedo darle clases de piano con maestros costosos o... ¿Y si ya no tuvieras que preocuparte por eso? La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos. Emma no podía creer que estuviera a punto de decir lo que pensaba, pero algo en ese hombre y su hija había sacudido su mundo meticulosamente ordenado. «Lo que dije el sábado lo decía en serio», continuó, «sobre casarme contigo». La taza de café de Jake se detuvo a medio camino hacia sus labios. «No puedes estar hablando en serio». «Siempre hablo en serio con los acuerdos de negocios. Pero esto no es un acuerdo de negocios. Aquí están en juego las vidas de las personas». Emma guardó silencio un largo momento, observando por la ventana a los viajeros apresurados de la mañana. «Mis padres murieron cuando yo tenía 12 años», dijo al fin. «Accidente de coche. Me crió mi abuelo.
Harold Sterling, el fundador de la empresa. Me enseñó todo sobre negocios, pero nada sobre esto, sobre la conexión, sobre lo que se siente escuchar a un niño tocar el piano y que todo tu mundo cambie. Jake dejó su taza y la miró de verdad por primera vez. Emma, ni siquiera me conoces. Sé que trabajas 3 empleos para mantener a tu hija. Sé que aprendiste a volverte invisible para conservar esos trabajos. Sé que el sábado fue la primera vez que lloré en... Dios, quizá 10 años. Se encontró con su mirada. Y sé que Sophie necesita oportunidades que yo puedo darle. Esto es una locura, murmuró Jake. Pero Emma podía ver que dudaba. Lo es, yo necesito una familia, Jake. Necesito algo real en mi vida. Y tú necesitas seguridad para Sophie. Esto podría funcionar. Antes de que Jake pudiera responder, su teléfono vibró. Su rostro palideció al leer el mensaje. ¿Qué pasa? La maestra de Sophie. Dice que Sophie tocó para su clase esta mañana, una pieza que nunca había escuchado antes. Ahora el director quiere reunirse conmigo para hablar sobre sus necesidades especiales. Y ya se está comentando trasladarla a un programa para niños superdotados al otro lado de la ciudad. Emma extendió la mano y cubrió la de él. Está empezando, Bev. ¿Verdad? El circo que temías. Jake asintió con pesar. Querrán estudiarla, explotar su talento. No dejaré que eso pase. Entonces déjame ayudarte a protegerla. El silencio se alargó entre ellos hasta que Jake finalmente habló. Si hiciéramos esta locura, y no digo que sí, ¿cómo sería realmente? El corazón de Emma latía con fuerza. Un matrimonio real, Jake, no solo en papel. Sophie merece padres que se amen, no actores interpretando un papel. Apenas me conoces, repitió Jake. Entonces cambiemos eso, dijo Emma, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. Dame 6 meses para demostrar que esto podría funcionar. 6 meses para mostrarte que tal vez somos exactamente lo que necesitamos. Jake Leals la miró fijamente durante un largo momento. Luego sacó su teléfono y le mostró una foto de Sophie, en su última fiesta de cumpleaños. Una sonrisa desdentada, pastel de chocolate manchado en su mejilla, pura alegría irradiando de su pequeño rostro. Ella es todo para mí, dijo en voz baja. Si digo que sí a esto, si confío en ti con nuestras vidas, tienes que prometerme que siempre la pondrás a ella primero. Siempre, susurró Emma. Lo prometo. Y lo sentía más que con cualquier acuerdo comercial que hubiera hecho en su vida. Afuera, la ciudad de Nueva York seguía su habitual frenesí, pero dentro de la pequeña cafetería, 2 desconocidos acababan de acordar apostar su futuro en el amor, la música y una niña de 5 años que tocaba el piano como un ángel. Jake extendió su mano sobre la mesa. 6 meses, dijo. Emma la estrechó sintiendo los callos de años de trabajo duro, la fuerza en su apretón. 6 meses para enamorarnos. Pero al salir juntos de la cafetería, ninguno de los dos notó a la mujer al otro lado de la calle, tomando fotos con un teleobjetivo, su cabello rubio oculto bajo una gorra de béisbol. Sara Martínez había visto la noticia sobre la misteriosa interpretación de piano de su hija y estaba muy interesada en reconectarse con la familia que había abandonado hacía 6 años. La finca familiar de los Sterling en los Hamptons nunca había albergado a una niña de 5 años, y Emma estaba aprendiendo rápidamente que los niños traían consigo necesidades que jamás había considerado en su planificación corporativa. Sophie se encontraba en medio del vestíbulo de mármol, los ojos muy abiertos de asombro, mientras Jake parecía claramente incómodo en aquel entorno opulento. «Es como un castillo, papá», exclamó Sophie, su voz resonando en los altos techos. ¿La dama bonita vive aquí sola? Ya no, cariño, dijo Emma, arrodillándose a la altura de Sophie. Ahora esta también es tu casa. ¿Quieres ver tu nueva habitación? Mientras subían por la majestuosa escalera,
Emma sorprendió a Jake mirando los retratos familiares que cubrían las paredes. Generaciones de Sterling en poses informales, con miradas que parecían juzgar aquella intromisión en su linaje. «¿Te lo estás pensando mejor?», preguntó Emma en voz baja, mientras Sophie corría delante para explorar. «Como unas 100 veces», admitió Jake. «Emma, yo limpio edificios como este. No vivo en ellos». «Ahora sí», respondió ella con firmeza. «Estamos en esto juntos, ¿recuerdas?». El grito emocionado de Sophie interrumpió su conversación. Había encontrado su nuevo dormitorio, un paraíso de princesa con cama con dosel, un rincón de lectura junto a la ventana, y en la esquina, un piano de cola pequeño que Emma había mandado instalar como sorpresa. ¿Para mí?, susurró Sophie, acercándose al instrumento como si fuera un artefacto sagrado. «Todo tuyo», confirmó Emma. «Así podrás practicar cuando quieras». Sophie se sentó en el banco y empezó a tocar. No las piezas complejas que habían asombrado a todos en Sterling Industries, sino una melodía sencilla y conmovedora que parecía surgir de lo más profundo de su joven alma. «Está componiendo», dijo Jake en un susurro. «Esa no es una canción que yo le haya enseñado. La está creando ahora mismo». Emma sintió que se le erizaba la piel mientras la música de Sophie llenaba la habitación. Había algo casi sobrenatural en el talento de la niña, algo que iba más allá de la habilidad musical normal. «¿Siempre ha hecho esto?», preguntó Emma. «Crear su propia música». «Desde que tenía 3 años. Tarareaba melodías que yo nunca había escuchado y luego las trabajaba poco a poco en el viejo teclado de mi abuela», respondió Jake, con una mezcla de orgullo y preocupación en su voz. «A veces la sorprendo tocando mientras duerme, moviendo los dedos sobre la manta como si estuviera trabajando una pieza en sus sueños». Un sonido desde abajo interrumpió su conversación. El timbre de la puerta principal, seguido de la voz de María llamando en español. La ama de llaves de toda la vida de Emma no estaba contenta con las recientes incorporaciones al hogar. «Debería encargarme de eso», dijo Emma. «Pónganse cómodos. Lo digo en serio, Jake. Esta ahora es tu casa». Cuando Emma llegó a la cocina, encontró a María con los brazos cruzados, hablando rápidamente en español por teléfono. Al ver a Emma, colgó de inmediato. «Señorita Emma, tenemos que hablar», dijo con su fuerte acento. «Esta mañana, 3 reporteros llamaron preguntando por usted y el conserje. Quieren saber sobre planes de boda, sobre la niña». Esto no es bueno. El estómago de Emma se hundió. ¿Cómo se enteraron tan rápido? Alguien debió hablar. Tal vez alguien de la oficina los vio juntos. Antes de que Emma pudiera responder, su teléfono sonó. Richard Blackwood, jefe de relaciones públicas de la compañía, sonaba frenético. «Emma, tenemos un problema. Page Six publicará mañana una historia sobre tu romance con un empleado de mantenimiento. El titular es Romance de clase obrera de la multimillonaria. La CEO se enamora del conserje de la empresa. Tienen fotos de ustedes en la cafetería. Control de daños. Richard. Ya estoy trabajando en ello, pero Emma. La Junta está preocupada. Los viejos partidarios conservadores de Harold están cuestionando tu criterio. Un matrimonio apresurado con un padre soltero de clase trabajadora podría afectar la próxima fusión con el grupo Yamamoto». Emma cerró los ojos, sintiendo el peso de su decisión asentarse sobre sus hombros. Había convertido a Sterling Industries en una potencia global, pero un momento impulsivo estaba poniendo todo en riesgo. «Programa una reunión de la Junta para mañana por la mañana», dijo finalmente. «Y Richard, la historia es que Jake Martínez es un amigo de la familia y que nos estamos tomando nuestro tiempo antes de tomar decisiones sobre nuestra relación». Después de colgar, Emma encontró a Jake y Sophie en la sala de música, donde Sophie ahora tocaba el piano de concierto de la finca. El sonido era aún más magnífico en el instrumento más grande, pero Jake parecía preocupado.
Vimos la furgoneta de noticias acercándose a la entrada, dijo sin rodeos. Esto es exactamente lo que temía. Es solo curiosidad inicial. Se calmará. ¿De verdad? Jake se giró para mirarla de frente. Emma, eres una de las mujeres más poderosas de Estados Unidos. Yo limpio baños para ganarme la vida. Los medios nos van a destrozar. La música de Sophie se detuvo de golpe. ¿Papá? ¿Tendremos que dejar el castillo? La pregunta inocente golpeó a Emma como un golpe físico. En solo 3 días, aquella niña ya empezaba a sentirse segura allí, a pensar en ese lugar como su hogar. No, cariño, dijo Emma con firmeza. Nadie se va a ir a ningún lado. Pero incluso mientras decía las palabras, su teléfono vibraba sin parar con mensajes de miembros de la junta, socios de negocios y amistades influyentes, todos queriendo saber si los rumores eran ciertos. Jake leyó su expresión. El precio de estar con nosotras es más alto de lo que pensabas, ¿verdad? Antes de que Emma pudiera responder, María irrumpió en la habitación con el rostro pálido de preocupación. Señorita Emma, hay una mujer en la puerta. Dice que es la madre de la niña. Quiere ver a su hija. Las manos de Sophie cayeron sobre el piano con un ruido discordante. Mamá, susurró. Jake se puso pálido. Sara, ¿cómo nos encontró? Emma sintió que el mundo cuidadoso que había estado construyendo alrededor de esta frágil nueva familia comenzaba a resquebrajarse. Afuera de los portones, los reporteros esperaban un escándalo. Dentro, una mujer que había abandonado a su hija exigía acoso. Y en la sala de juntas de Sterling Industries, hombres poderosos se preguntaban si Emma Sterling finalmente había cometido el error que podría costarle todo. ¿Qué hacemos?, preguntó Jake, y por primera vez desde su infancia, Emma no tuvo una respuesta. Sophie se bajó del banco del piano y tomó las manos de ambos con las suyas pequeñas. No tengan miedo, dijo con la sabiduría de una niña de 5 años. Cuando toco el piano, incluso las canciones tristes se vuelven bonitas al final. Pero mientras las puertas de los autos se cerraban afuera y los pasos se acercaban a la entrada principal, Emma se preguntó si la vida real seguía las mismas reglas que la música o si algunas notas discordantes nunca podrían resolverse en armonía. Sara Martínez estaba en el vestíbulo de la mansión Sterling como una tormenta llegada del pasado, con su cabello rubio platino perfectamente peinado y ropa de diseñador ajustada a su aún esbelta figura. A sus 29 años, no se parecía en nada a la joven madre abrumada que se había marchado hacía 6 años. «Hola, Jake», dijo, con un acento californiano que antes no tenía. «Te ves bien, la vida doméstica te sienta». Jake se colocó protectoramente frente a Sophie, que se escondía detrás de sus piernas, espiando a esa desconocida que decía ser su madre. «¿Qué quieres, Sara? Quiero ver a mi hija. Tengo derechos». ¿Sabes? Emma dio un paso adelante, encarnando por completo a la directora ejecutiva, incluso vestida con ropa de fin de semana. Señora Martínez, soy Emma Sterling. Tal vez deberíamos hablar de esto en privado. La sonrisa de Sara fue tan afilada como una cuchilla. Oh, sé perfectamente quién eres, señorita Sterling, la multimillonaria que juega a la casita con mi familia. Dime, ¿qué se siente comprar un cuento de hadas ya hecho? Basta, dijo Jake con dureza. Pero Sara apenas empezaba. He estado siguiendo las noticias, Jake. Nuestra pequeña Sophie. Es toda una sensación, ¿verdad? Una niña prodigio con un talento que podría valer millones. Curioso que nunca mencionara sus habilidades musicales en los papeles de custodia. Emma sintió frío en las venas. ¿Papeles de custodia? ¿Jake? Pensé que había firmado la renuncia a todos los derechos parentales, dijo Jake rápidamente. Hace 6 años. Esta visita no es legal. Sara soltó una carcajada, sacando una carpeta manila de su bolso de diseñador. En realidad, cariño, nunca firmé los documentos finales. Mi abogado encontró un tecnicismo.
resulta que sigo siendo la madre legal de Sophie. Y he decidido que quiero ser parte de su vida otra vez. Sophie se apretó más contra las piernas de Jake, y Emma pudo ver que la niña temblaba. «Papá, no la recuerdo». «Claro que no, cariño», dijo Sara con dulzura fingida, arrodillándose con sus caros tacones. «Era solo un bebé cuando mamá tuvo que irse, pero ya estoy de vuelta y quiero recuperar el tiempo perdido». «Te fuiste», dijo Jake con la voz cargada de un viejo dolor. «Dijiste que ser madre asfixiaba tus sueños. Dijiste que no podías con la responsabilidad. Las personas cambian, Jake. He hecho terapia. Encontré el éxito en Los Ángeles. Ahora estoy en una posición mucho mejor para ser madre». Los ojos de Sara brillaban con algo que hizo que Emma se sintiera profundamente incómoda, especialmente tratándose de una niña con tanto talento. Durante toda la confrontación, el teléfono de Emma no había dejado de vibrar. Ahora lo miró y vio un mensaje de su jefe de seguridad que le heló la sangre. 3 furgonetas de noticias en la entrada. Alguien los alertó sobre la visitante. «Jake», dijo Emma con cuidado, «creo que debemos llevar esta conversación a mi despacho, lejos de miradas indiscretas». Pero ya era demasiado tarde. A través de las altas ventanas, los destellos de las cámaras eran visibles incluso desde la distancia de las puertas de la finca. Sara siguió la mirada de Emma y sonrió triunfalmente. «Oh, sí, llamé a algunos amigos de los medios. Esta historia es demasiado jugosa para mantenerla en privado. Millonarios, niños abandonados, batallas por la custodia, una niña prodigio que vale millones. El público tiene derecho a saber. Llamaste a la prensa. La voz de Jake ahora era peligrosa. Trajiste reporteros al lugar donde vive mi hija». «Nuestra hija», corrigió Sara. «Y sí, lo hice. El talento de Sophie no debería esconderse en una torre de marfil. Podría tener una carrera, patrocinios, contratos discográficos. Podría ser la próxima gran sensación americana». «Tienes 5 años», explotó Emma. «Debería estar jugando con muñecas, no actuando para tu beneficio». «Lo dice la mujer que ha estado usando a mi hija como accesorio en su romance mediático», replicó Sara. «Al menos yo soy honesta sobre mis motivos». Sophie ya había escuchado suficiente. Se apartó de la protección de Jake y corrió hacia el piano, sus pequeños dedos encontrando las teclas. La melodía que brotó fue desgarradora. La interpretación musical de una niña sobre la confusión, el miedo y el anhelo. Los 3 adultos guardaron silencio, hipnotizados por la emoción pura que fluía de la interpretación de Sophie. Estaba contando su historia a través de la música, expresando sentimientos para los que no tenía palabras. Cuando terminó, las lágrimas le corrían por el rostro. «Quiero que todos dejen de pelear», susurró. El piano me dijo, «Todos tienen miedo, pero la música hace que las cosas que asustan sean mejores». Sara se secó los ojos, su fachada manipuladora agrietándose por un instante. «Ella es realmente extraordinaria», murmuró. «Sí, lo es», dijo Emma con firmeza. «Y precisamente por eso necesita protección, no explotación». Jake se arrodilló junto a Sophie, abrazándola. «¿Qué quieres, pequeña? ¿Quieres pasar tiempo con Sara?» Sophie miró a la mujer que decía ser su madre, estudiándola con la percepción inquietante que a veces poseen los niños dotados. «Tiene música triste dentro», dijo por fin. «Pero no es como mi música. Creo que se fue, porque su música era demasiado fuerte para que pudiera escuchar la mía». La profundidad de la observación dejó a los 3 adultos sin palabras. Emma se dio cuenta de que Sophie entendía su abandono mejor que cualquiera de ellos. No como un rechazo, sino como una incapacidad para armonizar. La compostura de Sara finalmente se rompió por completo. «Tenía 23 años, Sophie. Apenas era mayor que una niña. No sabía cómo ser madre. Pensé que estarías mejor sin mí. Pero ahora quieres millones de dólares de su talento.
dijo Jake fríamente. Quiero ser parte de su éxito, corrigió Sarah. Quiero compensar los años que me perdí. El teléfono de Emma vibró con una llamada urgente de Richard Blackwood. Emma, tienes que ver las noticias. El Canal 7 tiene a Sarah Martínez en vivo desde tus puertas, diciendo que está luchando por la custodia de su hija. La acción está bajando y la junta está en sesión de emergencia. A través de la ventana, Emma podía ver más furgonetas de noticias llegando. El romance de cuento de hadas que había capturado la imaginación del público se estaba convirtiendo en una pesadilla mediática que podía destruir todo lo que había construido. Necesitamos un plan, dijo Emma con gravedad. Todos nosotros, porque nos guste o no, ahora estamos en esto juntos. Pero mientras Sophie regresaba al piano y tocaba una melodía inquietantemente hermosa, que parecía lamentar la inocencia ya perdida, Emma se preguntó si había alguna manera de proteger a esa niña extraordinaria de la tormenta que se cernía sobre todos ellos. La sala de juntas de Sterling Industries nunca se había sentido tan hostil. Emma estaba sentada a la cabecera de la mesa de caoba pulida, enfrentando 11 pares de ojos desaprobadores. Estos hombres habían sido aliados de su abuelo, y aunque habían aceptado su liderazgo cuando demostró ser rentable, este escándalo personal estaba poniendo a prueba lealtades más profundas que los beneficios trimestrales. Emma, hemos apoyado tus métodos poco convencionales porque daban resultados, dijo Charles Whitman, el miembro con más antigüedad de la Junta. Pero este circo con el conserje y su hija está afectando nuestra credibilidad con socios internacionales. El grupo Yamamoto está reconsiderando la fusión, añadió Patricia Collins, la única otra mujer de la Junta. Les preocupa asociarse con lo que la prensa japonesa llama prácticas empresariales de telenovela americana. Emma mantuvo la voz firme a pesar de la ira que crecía en su interior. Mi vida personal nunca ha interferido con mi capacidad para dirigir esta empresa. Tu vida personal nunca ha involucrado batallas de custodia en medio de circos mediáticos, replicó Whitman. Las acciones bajaron un 8% solo ayer. Richard Blackwood carraspeó desde su posición junto a la pantalla de presentaciones. La cobertura mediática ha sido extensa. Estamos recibiendo llamadas de programas de entretenimiento, revistas de celebridades e incluso medios internacionales. La historia se ha vuelto viral. Pulsó para mostrar la primera diapositiva y el corazón de Emma se hundió. Capturas de publicaciones en redes sociales llenaban la pantalla. Ban Montoy, Tiep Tok Dik Sang Tien Tei Banya Fan Tiep Teo Kukou Chuen Hong. Millonario Conserje, Romance, Princesa del Piano, Historia de Cenicienta. El rostro de Sophie estaba en todas partes. Fotos tomadas en el patio de la escuela, grabaciones de su actuación improvisada en Sterling Industries, incluso imágenes de su infancia que Sarah debía de haber entregado a la prensa. Esto es exactamente lo que intentábamos evitar, dijo Emma en voz baja. La puerta de la sala de juntas se abrió, y Jake entró con su mejor camisa y pantalón de vestir. Emma le había pedido que asistiera a la reunión, sabiendo que la junta necesitaba verlo como algo más que un titular sensacionalista. Señores, señorita Collins, saludó Jake con tranquila dignidad. Sé que mi presencia aquí es poco convencional, pero creo que deberían oírlo directamente de mí. El silencio fue absoluto. Charles Whitman parecía como si hubiera tragado algo desagradable. Jake se sentó junto a Emma. Nunca pedí nada de esta atención. Mi única preocupación es proteger a mi hija de quienes quieran explotar su don. Su exesposa parece no estar de acuerdo, dijo Patricia Collins con frialdad. Afirma que ha estado ocultando las habilidades de Sophie para evitar que ella se beneficie de ellas. Sarah abandonó a Sophie cuando apenas caminaba. Nunca mostró el menor interés por su hija hasta ahora, cuando hay dinero de por medio. Richard pasó a la siguiente diapositiva. Una captura de pantalla de la aparición de Sarah en Good Morning America, emitida 1 hora antes. Lucía impecable y simpática, como toda una madre reformada luchando por su hija. Afirma que lavó el cerebro de Sophie contra ella, informó Richard, y ha contratado a Morrison Cross & Associates
para presentar una solicitud de custodia de emergencia. A Emma se le heló la sangre. Morrison Cross and Associates era uno de los bufetes de derecho de familia más despiadados del país, famoso por representar a clientes adinerados en disputas de custodia de alto perfil. ¿Con qué argumentos?, preguntó Jake. Alienación parental, no fomentar el desarrollo de los talentos de la niña y... Richard dudó. Poner en riesgo el bienestar de Sophie, al exponerla a una relación inestable con la señorita Sterling. ¿Inestable? La voz de Emma era peligrosamente baja. Charles Whitman se inclinó hacia adelante. Emma, sé honesta con nosotros. ¿Esta relación con el señor Martínez es genuina o es algún tipo de truco publicitario? La pregunta quedó suspendida en el aire como un desafío. Emma miró a Jake, viendo el dolor en sus ojos ante la insinuación. Pensó en la última semana. Enseñarle a Sophie a montar a caballo en la finca, ver cómo el rostro de Jake se iluminaba al descubrir que la biblioteca tenía libros que siempre había soñado leer, la forma en que los tres habían caído en una rutina natural de cenas familiares y cuentos antes de dormir. Es genuina, afirmó. Sea como haya empezado, se ha vuelto real. Jake le tomó la mano, entrelazando sus dedos callosos con los suyos perfectamente cuidados. El simple gesto habló por sí mismo. ¿Real al punto de resistir una batalla por la custodia que podría durar años?, presionó Patricia Collins. ¿Real al punto de sobrevivir a que los medios conviertan cada uno de sus movimientos en entretenimiento? Antes de que Emma pudiera responder, su asistente irrumpió en la sala. Lamento no interrumpir, pero hay una emergencia. Llamaron de la escuela de Sophie. Durante el recreo aparecieron reporteros intentando entrevistar a los niños sobre ella. El director tuvo que cerrar el campus. Jake se puso de pie de un salto. ¿Dónde está ahora? A salvo. María la recogió y la llevó a casa. Pero, señor Martínez, hay al menos 20 camionetas de prensa estacionadas frente a la entrada de la finca. Emma sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. En menos de una semana, su discreto acuerdo se había convertido en un festín mediático que ponía en riesgo todo lo que le importaba. Creo, dijo Charles Whitman lentamente, que debemos considerar si el cargo de la señorita Sterling como directora ejecutiva es compatible con este nivel de drama personal. Las palabras golpearon a Emma como un puñetazo. Sabía que esto podía llegar, pero oírlo en voz alta le provocó un nudo en el pecho. No puedes hablar en serio, dijo. La reputación de la empresa está en juego. Quizás una baja temporal. No. La voz de Emma cortó la sala como una cuchilla. He entregado 15 años de mi vida a esta empresa. He triplicado su valor. Nos he expandido a 12 mercados internacionales y he hecho que cada persona en esta sala sea significativamente más rica. No voy a ser apartada porque me enamoré. Jake le apretó la mano. Emma, si yo soy el problema. Tú no eres el problema, replicó con firmeza. El problema es el miedo. El problema es la mentalidad estrecha. La incapacidad de ver que, a veces, lo mejor de la vida viene de los lugares más inesperados. Se levantó, aún sosteniendo la mano de Jake. Me voy a casa con mi familia, la familia que yo elijo, sin importar lo que los demás piensen al respecto. Richard, programa otra reunión de la junta para la próxima semana. Para entonces, tendré un plan para proteger tanto la empresa como a las personas que amo. Mientras salían de la sala, Emma escuchaba el murmullo ansioso detrás de ellos. Acababa de declarar la guerra a algunas de las personas más poderosas de Nueva York, y no estaba segura de poder ganarla. Pero cuando llegaron al estacionamiento, y Jake la tomó en sus brazos, besándola con una desesperación que igualaba la suya, Emma se dio cuenta de que ya había ganado la única batalla que realmente importaba. Pase lo que pase, murmuró Jake contra sus labios. Lo afrontamos juntos. Juntos, coincidió Emma, aunque no podía sacudirse la sensación de que sus mayores desafíos aún estaban por venir. De regreso a la finca, Sophie estaba componiendo una nueva pieza en el piano,
Algo oscuro y complejo que parecía reflejar las nubes de tormenta que se acumulaban sobre su frágil felicidad. La sala del tribunal estaba abarrotada de periodistas, con sus cámaras disparando sin descanso mientras Emma, Jake y su equipo legal tomaban asiento frente a Sarah Martínez y sus abogados de alto perfil. La jueza Patricia Morrison, una mujer severa de unos 60 años, ya había dictado órdenes para limitar el acceso de los medios, pero el ambiente de circo era imposible de ignorar. Sophie se sentó entre Emma y Jake con su mejor vestido, las pequeñas manos plegadas en el regazo. Con 5 años, era demasiado joven para entender por completo por qué estaba allí, pero Emma podía ver la ansiedad en sus ojos oscuros. Su señoría. Comenzó David Morrison, de Morrison Cross and Associates, con la voz de un hombre acostumbrado a ganar. Mi clienta, la señora Sarah Martínez, es la madre biológica de Sophie Martínez. Durante 6 años ha sido sistemáticamente excluida de la vida de su hija por un padre que ha priorizado sus propios intereses sobre el bienestar de la niña. Emma observó a Sarah, notándolo perfectamente que interpretaba el papel de madre preocupada. Ya no era la mujer manipuladora que había irrumpido en su casa, sino alguien que parecía genuinamente destrozada por la separación de su hija. La señora Martínez se ha establecido como una consultora de entretenimiento de éxito en Los Ángeles, continuó Morrison. Es financieramente estable, emocionalmente saludable y está preparada para brindarle a Sophie oportunidades para desarrollar sus extraordinarios dones musicales. Oportunidades que le han sido negadas por un padre más interesado en jugar a la familia con una multimillonaria que en cultivar el talento de su hija. El abogado de Jake, Michael Chen, el mejor especialista en derecho de familia del estado, contratado por insistencia de Emma pese a las protestas de Jake por el coste, se levantó para responder. Su señoría, el señor Martínez ha sido el único progenitor de Sophie desde que ella tenía 11 meses. La señora Martínez abandonó a esta niña, desapareciendo por completo de su vida hasta que se enteró de sus habilidades musicales por la cobertura mediática. Esto no se trata de amor maternal. Esto se trata de explotación. La jueza Morrison alzó la mano para pedir silencio. He revisado los documentos preliminares. Señora Martínez, ¿es cierto que no tuvo contacto con su hija durante casi 6 años? Sarah se puso de pie con gracia. Su señoría, yo tenía 23 años cuando nació Sophie. Luchaba contra una depresión posparto y me sentía inadecuada como madre. Tomé la difícil decisión de irme porque creí sinceramente que Sophie estaría mejor sin mí. He pasado estos años trabajando en mí misma, recibiendo terapia, construyendo estabilidad en mi vida para poder ser la madre que Sophie merece. Y la coincidencia de que su regreso se produzca justo cuando hay publicidad sobre las habilidades musicales de Sophie. Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas en el momento justo. No tenía idea del talento de Sophie. Cuando vi la cobertura en las noticias, me di cuenta de cuánto me había perdido, de cuánto había crecido y evolucionado mi hija. Me rompió el corazón, su señoría. Supe que tenía que intentar ser parte de su vida. Emma se sintió enferma al ver aquella actuación. Sarah era buena, muy buena. La jueza parecía genuinamente conmovida por su testimonio. Señor Martínez, dijo la jueza Morrison, cuénteme sobre la situación de vida actual de Sophie. Jake se puso de pie, su nerviosismo evidente a pesar del entrenamiento de Michael Chen. Sophie vive conmigo y con mi prometida, Emma Sterling, en la finca Sterling. Tiene su propia habitación, su propio piano, acceso a todo lo que necesita. Es feliz, su señoría. Este trastorno la confunde y la asusta. Señorita Sterling, dijo la jueza, volviendo su atención hacia Emma. Esta es una situación inusual. Conoce al señor Martínez y a su hija desde hace menos de 2 semanas, y sin embargo, están comprometidos. Emma sintió todas las miradas de la sala sobre ella. Su señoría, a veces la conexión ocurre rápido cuando es la correcta.
Me importan profundamente tanto Jake como Sophie. Mis recursos me permiten brindar oportunidades para la educación y el desarrollo musical de Sophie, que quizá no tendría de otro modo, incluyendo prensa especializada, tutorías privadas, acceso a instrucción pianística de primer nivel, oportunidades de actuación con grandes orquestas y posibilidades de grabar con productores ganadores del Grammy. Sophie tiene un don que merece ser cultivado, no explotado. El abogado de Sarah objetó. Su señoría, la señorita Sterling está ofreciendo, esencialmente, comprar la custodia de esta niña mediante incentivos financieros. La jueza Morrison examinó la documentación frente a ella. Quiero escuchar a la propia Sophie. Alguacil, prepare la silla de testigos para nuestra joven compareciente. El corazón de Emma se encogió cuando Sophie se puso de pie, luciendo increíblemente pequeña mientras caminaba hacia el estrado. Un auxiliar le llevó un asiento elevado y la ayudó a acomodarse. «Hola, Sophie», dijo la jueza Morrison con suavidad. «Soy la jueza Morrison. ¿Entiendes por qué estás aquí hoy?» Sofía asintió solemnemente. «Todos quieren decidir dónde vivo y quién me cuida. Así es, ¿puedes hablarme de tu papá?» El rostro de Sophie se iluminó. «Papá me cuida todos los días. Me prepara el desayuno, me lee cuentos y me ayuda a practicar piano. Cuando tengo pesadillas, viene y se sienta conmigo hasta que me vuelvo a dormir. ¿Y Emma? Háblame de Emma. Emma vive en un castillo. Tiene caballos. Y me consiguió mi propio piano, que es incluso más grande que el viejo teclado de papá. Me escucha cuando toco y no intenta hacerme tocar canciones que no quiero tocar». La jueza Morrison sonrió. «¿Y tu mamá? ¿La recuerdas?» Sophie negó con la cabeza. «Vino de visita, pero no la recuerdo de antes. Huele diferente a casa, y cuando habla, su voz es demasiado fuerte para la casa». La honestidad de una niña de 5 años fue devastadora. Emma vio cómo Sarah se estremeció ante las palabras de Sophie. «Sophie», continuó la jueza Morrison, «si pudieras elegir dónde vivir, ¿dónde sería? Con papá y Emma en el castillo. Y puede María hacer sus galletas. Son muy buenas». Un murmullo de risa suave recorrió la sala. La jueza Morrison pareció pensativa. «Una pregunta más. Cariño, ¿eres feliz donde vives ahora?» Sophie asintió vigorosamente. «¿Muy feliz? Emma dice que puedo tomar clases de piano con una señora llamada señora Chen, que tocó en el Carnegie Hall, y papá dice que ahora vamos a ser una familia de verdad». Cuando Sophie volvió a su asiento, Emma sintió lágrimas en sus mejillas. Esta niña había expresado lo que todos los abogados y argumentos legales no podían: que el amor no se trata de biología, dinero o incluso tiempo, sino de presencia, constancia y anteponer las necesidades del niño. La jueza Morrison llamó a un receso, pero al salir de la sala, Emma vio el rostro de Sarah. La máscara había caído, revelando algo desesperado y peligroso. En el pasillo, Sarah se acercó directamente. «Esto no ha terminado», dijo en voz baja. «No dejaré que compres a mi hija». «Ella no está en venta», respondió Jake con calma. «Nunca lo estuvo». Pero al salir del juzgado, Emma no pudo quitarse la sensación de que Sarah Martínez tenía más cartas para jugar y que no dudaría en ensuciarse para conseguir lo que quería. Esa noche, mientras Sophie practicaba el piano en su habitación, la melodía era diferente, más compleja, teñida de una conciencia sobre los conflictos de adultos que ninguna niña de 5 años debería tener que comprender. La verdadera batalla por el futuro de Sophie apenas comenzaba. 3 días después de la audiencia de custodia, los peores temores de Emma se materializaron en forma de una grabación filtrada que se propagó por las redes sociales como pólvora. Alguien había capturado el audio de su conversación con Jake en la cafetería hacía 2 semanas, incluyendo su admisión de que casarse con él era esencialmente un negocio. La grabación se reprodujo en todos los grandes canales de noticias, con comentaristas analizando cada palabra. «Necesito una familia, Jake.
La voz de Emma resonaba en los programas matinales. Necesito algo real en mi vida, y tú necesitas seguridad para Sophie. Esto podría funcionar. Emma estaba en su oficina viendo la cobertura con creciente horror. Su teléfono no había dejado de sonar. Miembros de la junta, inversores y socios comerciales exigían explicaciones. La imagen cuidadosamente construida de un cuento de hadas romántico se había derrumbado de la noche a la mañana. La forma en que su corazón se aceleraba cuando Jake sonreía, la feroz protección que sentía por Sophie, la noche en que permaneció despierta preguntándose si era capaz de ser la madre que esta niña extraordinaria merecía. Empezó como un arreglo práctico, admitió. Su voz apenas un susurro. Pero Jake, lo que siento ahora, lo que hemos construido juntos, eso es real. Tienes que saberlo. Sophie ha estado haciendo preguntas, dijo Jake, sin mirarla a los ojos. Ella escuchó a los niños en la escuela, hablando sobre las noticias. Me preguntó si ibas a dejarnos como lo hizo su madre. Las palabras golpearon a Emma como golpes físicos. ¿Qué le dijiste? Le dije que no lo sabía. El silencio que siguió fue ensordecedor. A través de las ventanas del piso al techo de la oficina de Emma, la ciudad de Nueva York se extendía debajo de ellos. Indiferente al pequeño drama humano que se desarrollaba a 47 pisos sobre la calle, Michael Chen carraspeó. Hay más. Sarah ha solicitado custodia de emergencia, alegando que Sophie está en un ambiente inestable. La audiencia está programada para mañana por la mañana. La jueza Morrison quiere ver a todas las partes en la cámara. La asistente de Emma tocó y entró. Señora Sterling. Hay periodistas en el vestíbulo. Preguntan sobre su relación con el señor Martínez y si planea renunciar como directora ejecutiva. Sin comentarios, dijo Emma automáticamente, pero podía ver lo que se avecinaba. Todo lo que había construido durante 15 años se estaba derrumbando porque se atrevió a buscar algo real, algo humano. Jake se levantó, su decisión escrita en su rostro antes de pronunciar las palabras. Creo que tal vez necesitamos un tiempo separados para descubrir qué es real y qué es solo conveniente. Jake, por favor, voy a llevar a Sophie a casa de mi hermano en Albany, solo por unos días, hasta que este circo mediático se calme. Se detuvo en la puerta. Emma, si lo que tenemos es real, sobrevivirá a esto. Si no lo es, no terminó la frase, pero Emma escuchó el final de todos modos. Si no es real, entonces tal vez todos tenían razón sobre nosotros desde el principio. Después de que Jake se fue, Emma permaneció sola en su oficina, mirando la ciudad que una vez se sintió como su reino. Ahora se sentía como una prisión hecha por ella misma. Su teléfono vibró con un mensaje de Charles Whitman. Reunión de la Junta trasladada a las 6:00 p.m. Ven preparada para discutir planes de transición. Iban a despedirla después de todo lo que había logrado. Iban a removerla porque se había enamorado del hombre equivocado, en el momento equivocado y de la manera equivocada. Pero mientras Emma recogía sus cosas para ir a casa, a una mansión vacía, se dio cuenta de que el trabajo que estaba a punto de perder no era lo que le rompía el corazón. Era la posibilidad de perder a Jake y Sophie, la familia que nunca supo que quería hasta que los encontró. Afuera, la lluvia comenzó a golpear las ventanas, y Emma se preguntó si acababa de cometer el error más grande de su vida al dejarlos ir. La mansión Sterling se sentía como un mausoleo sin la risa de Sophie, resonando por sus pasillos. Emma vagó por las habitaciones vacías, deteniéndose en la sala de música donde el piano de concierto permanecía en silencio, sus teclas intactas desde que Sophie había tocado su desgarradora composición 3 días atrás. Maria la encontró allí al amanecer, todavía con la ropa de ayer, mirando el instrumento como si pudiera obligarlo a devolverle a su familia. «Señora Emma, necesita comer algo», dijo Maria suavemente, colocando una bandeja con café y tostadas que Emma sabía que no tocaría. «¿Has sabido algo de ellos?», preguntó Emma.
aunque había hecho la misma pregunta cada pocas horas desde que Jake y Sophie se habían ido. María negó con la cabeza. El señor Jake necesita tiempo para pensar. Pero la señorita Sophie me llama cuando él no escucha. La extraña mucho. Las palabras eran tanto consuelo como agonía. Emma nunca había imaginado que perder hacia una niña de 5 años podría sentirse como perder un pedazo de su alma. Su teléfono sonó. Richard Blackwood, con noticias que difícilmente podrían empeorar su día. Emma, tengo actualizaciones y ninguna es buena. La Junta votó anoche. Se le pide que renuncie como directora ejecutiva con efecto inmediato. Emma cerró los ojos. 15 años de su vida se esfumaron. ¿Quién tomará su lugar? Patricia Collins como directora ejecutiva interina. Charles Whitman será presidente. Quieren que haga una declaración pública hoy. Algo sobre retirarse para enfocarse en asuntos personales. Y si me niego, entonces llamarán a una reunión de accionistas y la removerán públicamente. Emma, de esta manera mantiene algo de dignidad. ¿Dignidad? Emma casi se rió. Había perdido al hombre que amaba, a la niña que se había convertido en su hija en el corazón. Y ahora, su obra de vida. Todo porque se atrevió a creer en algo que se sentía como un cuento de hadas. Después de colgar, Emma se encontró frente al piano de Sophie, sus dedos tocando las teclas con vacilación. No era pianista. Su abuelo había insistido en clases de violín cuando era joven, pero podía tocar melodías simples. Lentamente comenzó a tocar la canción de cuna que su abuela le cantaba de niña, la única pieza de música que se sentía como amor en lugar de actuación. El sonido llevó a María de regreso a la sala de música. «Señorita Emma, toca maravillosamente». «No como Sophie», dijo Emma, pero continuó tocando, encontrando consuelo en la melodía simple. No como Sophie. Como tú. Como alguien que entiende que la música se trata de sentir, no solo de técnica. Los dedos de Emma se detuvieron sobre las teclas. María, ¿y si lo he arruinado todo? ¿Y si Jake tenía razón al irse? El señor Jake tiene miedo, dijo María, acomodándose en la silla junto al piano. Pasó 6 años protegiendo a esa niña de cualquiera que pudiera hacerle daño. Cuando se enteró de la grabación, del arreglo comercial, le recordó por qué dejó de confiar en la gente. Nunca quise hacerles daño. Lo sé, y en el fondo él también lo sabe. Pero el miedo hace que la gente haga cosas tontas. El teléfono de Emma vibró con un mensaje de un número desconocido, y su corazón dio un salto hasta que se dio cuenta de que no era Jake. Era Sara Martínez. ¿Disfrutando tu castillo vacío? Sophie pregunta por ti constantemente. Jack parece miserable. Qué pena cuando las familias se destruyen por la codicia y la ambición. La crueldad del mensaje dejó a Emma sin aliento. Sara se jactaba, sabiendo que había logrado crear una grieta entre Emma y la familia que había llegado a amar. Pero el mensaje fue seguido por un enlace de noticias que heló la sangre de Emma. Multimillonario del IRE se pierde batalla de custodia. Niño prodigio, regresa con su madre biológica. No, susurró Emma, haciendo clic en el artículo. Esto no puede ser correcto. Pero ahí estaba, en blanco y negro. Se había emitido un fallo de custodia de emergencia esa mañana. Sophie Martínez sería colocada bajo la custodia temporal de su madre biológica, pendiente de una investigación completa sobre su situación con Jake Martínez. Emma ya estaba alcanzando sus llaves cuando María le agarró el brazo. ¿A dónde vas? A Albany. Tengo que advertirle a Jake. Sara debe haber presentado algo esta mañana mientras ellos estaban fuera. Está tratando de llevarse a Sophie mientras Jake baja la guardia. Señorita Emma, piense, si se presenta ahora, solo empeorará todo. La prensa dirá que está interfiriendo, que está tratando de controlar la situación. Emma sabía que María tenía razón. Pero la idea de que Sophie fuera entregada a una mujer que la veía como un boleto de dinero era insoportable. Marcó el número de Michael Chen, rezando para que tuviera mejores noticias. Emma, justo iba a llamarte, dijo Michael.
con voz grave. La jueza Morrison emitió una orden de emergencia basada en nuevas pruebas que presentó el equipo de Sarah. Están alegando que Jake secuestró a Sophie, llevándola a Albany sin permiso judicial. Eso es ridículo. Él es su padre, no según el papeleo que Sarah presentó hace 6 años. Emma, hay algo más. Alguien filtró información sobre tu reunión de junta, sobre que serías removida como CEO. Los abogados de Sarah están argumentando que eres una influencia inestable para Sophie, que tu relación con Jake fue un truco publicitario que salió mal. Emma sintió que las paredes se cerraban sobre ella. Cada movimiento que había hecho para proteger a las personas que amaba había sido usado en su contra. ¿Dónde está Sophie ahora? Está siendo transportada de regreso a Nueva York. Jake está luchando, pero sin el asesoramiento legal adecuado presente. La voz de Michael se desvaneció. Emma tomó una decisión que sabía que podría salvar a su familia o destruir lo que quedaba de su reputación para siempre. Michael, quiero que presentes una petición de emergencia para adoptarla hoy. El silencio al otro lado de la línea era elocuente. Emma, no estás casada con Jake. No tienes derecho legal, entonces encuéntrame alguno. No me importa el costo ni las leyes que tengamos que citar. Esa niña pertenece a personas que la aman, no a alguien que la ve como una oportunidad de negocio. Mientras Emma se preparaba para luchar la batalla de su vida, se dio cuenta de que finalmente había encontrado algo por lo que valía la pena perderlo todo. Ahora solo tenía que rezar para que no fuera demasiado tarde. La estación de policía de Albany se sentía como el fin del mundo, mientras Jake estaba en la sala de espera, con la cabeza entre las manos, mientras los trabajadores sociales se preparaban para transferir a Sophie a la custodia de Sarah. A través del cristal podía ver a su hija agarrando su pequeña maleta, los ojos rojos de tanto llorar. «Papá, no quiero ir con ella», había susurrado Sophie cuando llegó la trabajadora social. «Quiero ir a casa con Emma y el piano». Pero los derechos parentales de Jake habían sido suspendidos temporalmente mientras se realizaba la investigación, y no podía hacer nada más que ver cómo su mundo se desmoronaba. Emma irrumpió en la estación de policía como un ángel vengador, con el pelo despeinado, su habitual apariencia impecable olvidada en su prisa por llegar. Detrás de ella venía Michael Chen, con un maletín y un aspecto preocupado. «¿Dónde está?», exigió Emma, recorriendo la sala hasta que vio a Sophie a través del cristal. «Emma, ¿qué haces aquí?». Jake se levantó, su alivio al verla luchando con su enojo por todo lo ocurrido. «Luchando por nuestra hija. Nuestra hija», dijo Emma con sencillez, y el pronombre posesivo golpeó a Jake como un impacto físico. No su hija, no la hija de Sarah. «Nuestra». Michael Chen ya estaba hablando con la trabajadora social, sacando documentos de su maletín. «Tenemos una petición de emergencia para que la señorita Sterling sea nombrada tutora temporal de Sophie, mientras se resuelve la disputa de custodia». La trabajadora social, una mujer de aspecto cansado de unos 50 años, examinó los documentos con escepticismo. ¿En qué bases legales? La señorita Sterling no tiene ninguna relación legal con esta niña. En la base de que el señor Martínez y la señorita Sterling están comprometidos y han estado conviviendo como una unidad familiar, respondió Michael con seguridad. El Tribunal de Familia de Nueva York reconoce los derechos de los padrastros en disputas de custodia. G miró a Emma. «Estamos comprometidos». Emma sostuvo su mirada, y en ese momento, Jake vio algo que le apretó el pecho de emoción. No estaba allí por publicidad ni para controlar daños. Estaba allí porque Sophie lloraba, y Emma no podía soportar verla herida. «Si me aceptas», dijo Emma en voz baja. «No como un arreglo comercial, no como una conveniencia, sino porque te amo a ti y amo a Sophie, y no puedo imaginar mi vida sin ustedes dos». Antes de que Jake pudiera responder, Sarah Martínez irrumpió en la estación de policía, como si fuera la dueña del lugar, con su abogado siguiéndola. Estaba vestida con un abrigo caro,
cada centímetro de ella irradiando la mujer exitosa lista para reclamar a su hija. «¿Qué hace ella aquí?», demandó Sarah, señalando a Emma. «Esta mujer no tiene derecho a involucrarse en decisiones sobre mi hija». «¿Tu hija?». La voz de Emma era mortalmente tranquila. «Sophie te ha estado llamando por tu nombre desde que apareciste. No te recuerdas, Sarah, porque no estuviste presente durante las 1000 noches que Jake pasó despierto con ella cuando estaba enferma. No estuviste para sus primeros pasos, sus primeras palabras, su primera canción en el piano. Yo estaba construyendo una vida para poder proveerle adecuadamente. A diferencia de algunas personas que creen que el dinero puede comprarlo todo, incluidos los hijos de otros», replicó Sarah. Emma se acercó a Sarah, y Jake vio algo en su expresión que le recordó por qué había sido tan exitosa en los negocios. Esta era Emma Sterling Campbell, en modo guerrera total. «¿Quieres hablar de dinero, Sarah?». «Está bien. Hablemos del contrato de grabación que ya negociaste para Sophie con Meridian Records, o los acuerdos de patrocinio que has estado buscando con fabricantes de pianos, o el concepto de reality show que propusiste a 3 cadenas sobre la vida de un niño prodigio». El rostro de Sarah se puso blanco. «No sé de qué estás hablando». Michael Chen sacó su teléfono y reprodujo una grabación de audio. La voz de Sarah llenó la estación de policía. «Sophie podría ser la próxima gran estrella. Estoy hablando de debuts en Carnegie Hall, giras internacionales, acuerdos de merchandising. Esta niña podría valer $50 millones antes de cumplir los 10 años». La trabajadora social se mostró horrorizada. «Señora Martínez, ¿esto es exacto?». «Esa conversación fue sacada de contexto», interrumpió Emma. «El contexto era una reunión con agentes de talento en Los Ángeles, 3 días después de que la viera tocar por primera vez. Tengo el recibo, Sarah. Literalmente». Jake sintió que algo cambiaba dentro de su pecho. Un muro de miedo y desconfianza empezaba a derrumbarse. Emma no había venido solo para hacer alarde o armar un espectáculo. Había venido preparada para la guerra, armada con información que podía proteger a Sophie de la explotación. La voz de Sophie cortó la discusión de los adultos como un cuchillo. «Quiero a Emma». La niña se soltó de la trabajadora social y corrió hacia Emma, con los brazos extendidos. Emma se arrodilló y la abrazó mientras Sophie enterraba su rostro en su cuello. «Te escribí una canción mientras estaba fuera», susurró Sophie. «Es sobre extrañar casa». Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. «Me encantaría escucharla, cariño». En ese momento llegó la jueza Morrison. Habiendo sido convocada por la presentación de emergencia de Michael Chen, examinó la escena. Emma sosteniendo a Sophie, Jake parado cerca protegiéndola, Sarah discutiendo con su abogado sobre control de daños. «Esto es muy irregular», dijo la jueza Morrison. «Pero dado la nueva evidencia sobre las intenciones de la señora Martínez para la carrera de Sophie, estoy dispuesta a escuchar argumentos de emergencia». «Su señoría», comenzó el abogado de Sarah. «Las discusiones de negocios de mi clienta no anulan sus derechos parentales. Sí lo hacen cuando esas discusiones tratan a una niña de 5 años como una mercancía», replicó la jueza Morrison con firmeza. Miró a Sophie, que todavía se aferraba a Emma. «Sophie, cariño, ¿puedes decirme dónde quieres vivir?». Sophie levantó la cabeza del hombro de Emma. «Con papá y Emma en el castillo con el gran piano y las galletas de María, aunque tu madre biológica quiera que vivas con ella». Sophie miró a Sarah con la honestidad devastadora que solo poseen los niños. «Ella no me quiere a mí, quiere lo que yo puedo hacer. Eso no es lo mismo». La verdad golpeó a todos en la habitación como un rayo. De la boca de una niña brotó una sabiduría que ningún argumento legal podía igualar. La jueza Morrison tomó su decisión rápidamente. «Concedo la custodia temporal conjunta al señor Martínez y a la señorita Sterling, mientras se celebra la audiencia completa la próxima semana. Sophie permanecerá bajo su cuidado durante este periodo». Al salir juntos de la estación de policía, con Sophie entre ellos,
Sosteniendo ambas manos, Jake finalmente encontró su voz. Emma, sobre lo que dijiste antes, sobre estar comprometidos. Emma se detuvo, con el corazón reflejado en sus ojos. Cada palabra era sincera. No porque sea conveniente, no por motivos legales, sino porque en estas 2 últimas semanas tú y Sophie se han convertido en mi familia. La única familia que realmente he querido. Jake levantó su mano hasta sus labios, besándole los nudillos suavemente. Entonces, sí, me casaré contigo por todas las razones correctas esta vez. Sophie los miró a ambos, su sonrisa más brillante que el sol. ¿Significa esto que podemos tener una boda con un gran pastel y puedo tocar el piano para todos? El pastel más grande que quieras, prometió Emma. Y puedes tocar la música que haga feliz a tu corazón. Pero mientras regresaban a Nueva York, ninguno notó la furgoneta de noticias siguiéndolos a distancia, ni a Sara Martínez haciendo llamadas furiosas desde los escalones de la estación de policía. La batalla por el futuro de Sophie estaba lejos de terminar. La revelación llegó a las 3:06 am, un martes. Entregada por el investigador privado de Emma, en un sobre manila que cambiaría todo. Emma estaba en su oficina en casa, el resto de la casa en silencio, mientras extendía fotografías y documentos sobre su escritorio, con manos temblorosas. Harold Sterling, su amado abuelo, el hombre que la crió tras la muerte de sus padres, la miraba desde una fotografía en blanco y negro tomada en 1962. Junto a él estaba una joven que se parecía notablemente a Sara Martínez, sosteniendo un bebé. Los resultados de la prueba de ADN eran concluyentes. Sara Martínez era media hermana de Emma. El teléfono de Emma se deslizó de sus dedos entumecidos mientras las implicaciones la abrumaban. Su abuelo había tenido un romance. Había tenido otro hijo, la madre de Sara, a quien había abandonado y nunca reconocido. Sara no solo era la madre biológica de Sophie, sino también pariente de sangre de Emma. El informe investigativo pintaba un panorama devastador. La madre de Sara, abandonada y embarazada a los 19 años, luchando por criar a una hija sola, mientras Harold Sterling construía su imperio. Sara creciendo sabiendo que tenía una media hermana rica viviendo en mansiones, mientras su familia apenas sobrevivía. Esto no tiene nada que ver con Sophie, susurró Emma al cuarto vacío. Esto es venganza. Todo cobraba sentido ahora. La aparición repentina de Sara, su conocimiento de la riqueza de Emma, su determinación por destruir la vida que Emma había construido. Esto era revancha por décadas de abandono, ejecutada a través de una niña inocente. Emma seguía mirando las fotografías cuando Jake la encontró al amanecer, bajando a preparar café antes de que Sophie despertara. Emma, ¿qué pasa? Pareces haber visto un fantasma. Peor, dijo Emma, con voz hueca. He visto la verdad. Le mostró los documentos, observando cómo su expresión cambiaba al absorber la información. Cuando finalmente levantó la mirada, su rostro mostraba una mezcla de shock y algo que podría ser compasión. Es tu hermana, media hermana, Jake. Ha estado planeando esto durante años. La batalla por la custodia, el circo mediático, incluso conocerte. Todo ha sido orquestado para destruir mi vida. Jake se hundió en la silla frente a ella. ¿Desde cuándo lo sabe? Según esto, desde que tenía 18 años y su madre le dijo la verdad antes de morir de cáncer. Sara contrató investigadores privados, estudió mi vida y esperó el momento perfecto para atacar. Sophie, respiró Jake. ¿Cambia esto algo? Cambia todo y nada, dijo Emma con firmeza. Sophie sigue siendo la niña que amamos, pero Sara ha estado usando a su propia hija como arma contra mí. Jake permaneció en silencio un largo momento, procesando la magnitud del engaño de Sara.
Tenemos que contárselo a Michael Chen. Esto prueba que sus motivos no son maternales. Prueba que está resentida y vengativa, pero no que sea una madre incapaz, respondió Emma. Los jueces de familia no se preocupan por dramas familiares de décadas. Les importa lo que sea mejor para la niña ahora. Entonces nos aseguramos de que comprendan que Sarah ve a Sophie como venganza, no como hija. Emma volvió a mirar las fotografías. Su abuelo de joven, egoísta e imprudente con los corazones ajenos. Ella había pasado toda su vida intentando estar a la altura de su legado, sin conocer el dolor que causó. Hay algo más, dijo en voz baja. Según la investigación, Sarah ha estado en contacto con varios miembros de la junta de Sterling Industries, proporcionándoles información sobre mi vida personal durante meses, preparando el terreno para desacreditarme. El rostro de Jake se ensombreció. La grabación filtrada. Sarah lo había orquestado. Sabía exactamente cómo hacer que mis sentimientos por ti parecieran calculadores y fríos. El sonido de pequeños pies subiendo las escaleras los interrumpió. Sophie apareció en la puerta, frotándose los ojos con sueño, sus rizos oscuros formando un halo desordenado alrededor de su rostro. ¿Por qué estás despierta tan temprano?, preguntó, subiéndose al regazo de Jake. ¿Y por qué Emma parece triste? Emma recogió rápidamente las fotografías, sin querer que Sophie las viera. Solo son cosas de adultos. Cariño, nada de qué preocuparse. Pero los ojos perceptivos de Sophie se movieron entre ellos, sintiendo la tensión. ¿La señora mala sigue intentando llevármela? El corazón de Emma se apretó. Sophie, ¿qué recuerdas de Sarah cuando eras pequeña? Sophie frunció el ceño, pensando con fuerza. Oloraba a flores, pero no de las buenas. Y siempre estaba al teléfono hablando en voz alta. Hacía que papá se sintiera triste. ¿Algo más? Decía que mi piano era demasiado fuerte, que le dolía la cabeza, pero papá decía que la música nunca era demasiado fuerte si venía del corazón. Emma intercambió una mirada con Jake. Incluso siendo una niña pequeña, Sofía había sentido que a Sarah no le interesaba realmente fomentar su talento. Sophie, dijo Emma con cuidado. Si alguien te dice que te ama pero quiere cambiarlo todo de tu vida, tu hogar, tu papá, tu forma de tocar el piano, ¿creerías que realmente te ama? Sophie lo consideró con la seriedad que solo los niños pueden aplicar a preguntas filosóficas. No, si alguien te ama, quiere que seas feliz siendo tú misma. Como tú y papá me dejan tocar las canciones que quiero, incluso las tristes. La sabiduría de una niña de 5 años resumía todo lo errado en las reclamaciones maternales repentinas de Sarah. Emma tomó una decisión. Jake, quiero reunirme con Sarah en privado antes de la audiencia de custodia la próxima semana. Absolutamente no. Ha demostrado que no se puede confiar en ella. Es mi hermana, dijo Emma con sencillez. Tal vez sea hora de hablar sobre lo que realmente quiere. Quiere destruirte. Tal vez. O tal vez quiere la familia que nunca tuvo. Emma miró las fotografías una vez más. Nuestro abuelo hizo cosas terribles, Jake. Abandonó a la madre de Sarah. Nunca reconoció a su hija. Nunca intentó enmendar sus errores. Sarah creció sabiendo que tenía una media hermana rica que lo tenía todo mientras ella no tenía nada. Eso no es tu culpa, ¿verdad? He heredado su fortuna, su empresa, su nombre. He vivido en lujo toda mi vida mientras Sarah luchaba en la pobreza. La voz de Emma estaba cargada de una culpa que nunca supo que llevaba. Tal vez le debo más de lo que me había dado cuenta. Jake se levantó, llevando a Sophie consigo. No le debes nada, Sophie. No le debes nuestra familia. Pero mientras Emma los veía salir juntos de la oficina, no podía quitarse la sensación de que la batalla final por el futuro de Sophie no se ganaría en un tribunal, sino en una conversación entre dos hermanas que nunca supieron de la existencia de la otra, unidas por la sangre y separadas por los pecados de un hombre que llevaba muerto 10 años. La cuestión era si Sarah quería justicia o simplemente venganza,
y si Emma sería lo suficientemente valiente para descubrirlo. El restaurante era terreno neutral, un tranquilo bistró en Midtown, donde Emma se sentó frente a Sarah Martínez, viendo a su media hermana con nuevos ojos. El parecido familiar era sutil pero innegable. La misma barbilla obstinada, los mismos ojos verdes, la misma manera de sostenerse que hablaba de un acero escondido bajo superficies pulidas. Lo sabes, ¿verdad?, dijo Sarah sin preámbulos. Somos casi símbolos, removiendo su café con precisión deliberada. Sobre Harold, sobre lo que le hizo a mi madre. Sé que abandonó a una mujer embarazada y nunca reconoció a su hija. Sé que esa hija creció odiándome por crímenes que no cometí, respondió Emma con calma. La risa de Sarah fue amarga. Crímenes que no cometiste. Emma, has vivido toda tu vida de la fortuna que él construyó, mientras mi madre limpiaba casas para poner comida en nuestra mesa. Fuiste a escuelas privadas mientras yo trabajaba 2 empleos para pagar la universidad comunitaria. No puedes reclamar inocencia solo porque no lo sabías. Emma sintió el peso de la culpa heredada posarse sobre sus hombros. ¿Qué quieres, Sarah? ¿Qué haría esto justo? Quiero lo que le fue robado a mi familia. Quiero que Sophie tenga oportunidades reales, no solo tocar el piano en la mansión de una mujer rica para entretenimiento. Sophie tiene 5 años. Debería estar jugando con muñecas, no actuando para tu beneficio. Los ojos de Sarah destellaron. No finjas que esto es protegerla. La quieres porque te hace sentir especial, como si fueras más que otra fría empresaria jugando a ser humana. Las palabras dolieron porque tenían verdad. Emma se había enamorado de cómo la música de Sophie llenaba los vacíos de su corazón. Había atesorado la sensación de ser necesaria para esa niña extraordinaria. Tienes razón, dijo Emma en voz baja. Sophie me hizo sentir humana otra vez. Pero Sarah, la amo. No su talento, no su carrera potencial, sino ella. La niña que pide historias extra antes de dormir y pone curitas a sus peluches cuando se lastiman. Amor, dijo Sarah con desdén. La conoces desde hace 3 semanas. ¿Cuánto te costó amarla cuando nació? 1 minuto. 1 hora. El amor no sigue un horario, Sarah. Por primera vez, la compostura de Sarah se resquebrajó un poco. Tenía 23 años y estaba aterrorizada. Ni siquiera podía cuidar de mí misma, mucho menos de un bebé. Pero ahora sí podrías cuidarla. He construido una vida. Tengo recursos, conexiones en la industria musical. Sophie podría estar actuando en Carnegie Hall a los 8 años, grabando álbumes, inspirando a otros niños. Ser explotada, interrumpió Emma. Sarah, escúchate. Estás hablando de una niña de 8 años actuando en Carnegie Hall como si fuera algo bueno. Debería estar aprendiendo a montar en bicicleta y haciendo amigos, no cumpliendo expectativas de adulto para la grandeza. Sarah guardó silencio por un momento, mirando por la ventana del restaurante la calle bulliciosa. Cuando habló de nuevo, su voz era más suave, más vulnerable. ¿Sabes lo que es ver a tu media hermana en portadas de revistas? En artículos de periódico, siendo llamada genio y visionaria mientras tú sirves mesas y te preguntas si podrás pagar la renta. ¿Sabes lo que se siente ver la vida que deberías haber tenido desfilando frente a ti todos los días? Emma sintió que las lágrimas le picaban los ojos. No lo sé. Y lo siento. Siento lo que Harold le hizo a tu madre. A ti, siento que tuve ventajas que tú no tuviste. Pero Sarah, quitarle a Sophie a Jake, no cambiará nada de eso. Tal vez no, pero le dará oportunidades que yo nunca tuve. ¿Y si hubiera otra manera?, dijo Emma inclinándose hacia adelante. ¿Y si pudieras formar parte de la vida de Sophie, sin alejarla de la única familia que ha conocido? Los ojos de Sarah se entrecerraron. ¿Qué propones? Emma respiró hondo, haciendo una oferta que podría salvar a su familia o destruirla por completo. Custodia compartida,
Decisiones legales conjuntas sobre la educación y la carrera de Sophie. Tú puedes ser su madre. ¿De verdad? Ser su madre. Pero ella se queda principalmente con Jake y conmigo. Todos trabajamos juntos para darle lo mejor de todo. ¿Por qué ofrecerías eso? Porque eres su madre. Porque eres mi hermana. Porque tal vez sea hora de que esta familia deje de estar rota por los errores de Harold. Sarah la miró largo rato. ¿Y qué obtienes tú de esta generosa oferta? Puedo mantener a la familia que amo. Sophie puede crecer sabiendo todas las personas que se preocupan por ella. ¿Y tú? Tienes la oportunidad de ser la madre que Sophie merece, no la gerente que no necesita. ¿Crees que no la amo?, dijo Sarah, pero no era una pregunta. Era una afirmación. Creo que amas la idea de ella. Creo que amas lo que representa. Éxito, reconocimiento, una oportunidad de reclamar el nombre y legado de los Sterling. Pero Sarah, cuando Sophie toca el piano, ¿oyes la música o ves signos de dólar? La pregunta quedó entre ellas como un desafío. El silencio de Sarah se prolongó lo suficiente para que Emma tuviera su respuesta. Es mi hija, dijo finalmente Sarah. Es una niña que merece ser amada por lo que es, no por lo que puede hacer. Sarah se levantó de repente, arrastrando la silla contra el suelo. Esta conversación se terminó. Nos vemos en la corte, hermana. Mientras se alejaba, Emma sintió que la última esperanza de una resolución pacífica desaparecía con ella. Pero había tenido que intentarlo. Por Sophie, por Jake, por la familia que todos habían llegado a ser en un tiempo increíblemente corto. Su teléfono vibró con un mensaje de Jake. ¿Cómo fue? Emma respondió escribiendo. Eligió la venganza sobre la familia. Prepárate para pelear. Pero mientras Emma estaba sola en el restaurante, se dio cuenta de que la verdadera batalla no sería en la sala del tribunal. Sería la lucha para demostrar que el amor, desordenado, imperfecto, elegido, era más fuerte que la sangre, el dinero o el amargo legado de errores pasados. Mañana, un juez decidiría el futuro de Sophie. Esta noche, Emma iba a casa a abrazar a la niña que había cambiado su vida y rezar para que el amor fuera suficiente. La sala del tribunal estaba llena más allá de la capacidad, cuando la jueza Morrison ya envía a orden la audiencia final de custodia. Emma se sentó entre Jake y Michael Chen, con la mano entrelazada con la de Jake, ambos tomando fuerza del otro para lo que determinaría el futuro de su familia. Sophie estaba en la primera fila con María, vestida con su mejor ropa y sujetando una partitura que había escrito la noche anterior. Una canción que llamó Mi Familia y que pidió permiso para tocar ante el juez. Sarah entró con su equipo legal, luciendo como toda una exitosa mujer de negocios. Pero Emma podía ver la tensión en los hombros de su media hermana, la forma en que sus manos temblaban ligeramente mientras ordenaba sus papeles. Su señoría, comenzó David Morrison. Estamos aquí hoy porque el futuro de un niño está en juego. Sophie Martínez no es cualquier niña de 5 años. Posee un don musical que ocurre quizás una vez en una generación. La pregunta ante este tribunal es si ese don debe ser fomentado por una madre que entiende su valor o reprimido por personas que lo tratan como un pasatiempo. Michael Chen se mantuvo firme ante su respuesta. Su señoría, este caso no trata sobre talento musical. Se trata de una niña que necesita estabilidad, amor y la oportunidad de ser una niña antes de que se le pida ser una intérprete. El señor Martínez y la señorita Sterling le han proporcionado a Sophie un hogar lleno de cariño, donde sus dones son celebrados, no explotados. La jueza Morrison asintió ante ambos abogados y luego se dirigió a la sala del tribunal. Antes de escuchar testimonios, quiero abordar nueva información que ha salido a la luz. Sostuvo una carpeta. Resultados de pruebas de ADN confirman que Sarah Martínez y Emma Sterling son medias hermanas, compartiendo el mismo abuelo biológico. Un murmullo recorrió la sala. El rostro de Sarah se puso pálido, y Emma sintió la mano de Jake apretando la suya,
Esto agrega complejidad al caso, continuó la jueza Morrison. Pero no cambia la pregunta fundamental. ¿Qué es lo mejor para Sophie Martínez? Su señoría, intervino la abogada de Sara. Esta conexión biológica en realidad respalda nuestra posición. La señora Martínez es el pariente consanguíneo más cercano de Sophie, después del señor Martínez. Los lazos familiares importan en decisiones de custodia. También importa el abandono, respondió Michael Chen con firmeza. La señora Martínez dejó a Sophie cuando tenía 11 meses. Tenía 11 meses y no tuvo contacto durante 6 años. El ADN no borra esa historia. La jueza Morrison levantó la mano pidiendo silencio. Me gustaría escuchar a Sophie ella misma. Sonrió suavemente a la niña. Sophie, ¿vendrías aquí arriba, por favor? Sophie se levantó con cuidado, alisándose el vestido, y caminó hacia el estrado con una dignidad que rompió el corazón de Emma. Se veía increíblemente pequeña en la gran silla, pero su voz era clara y fuerte al hablar. Hola, jueza Morrison. Escribí una canción para usted. ¿Puedo tocarla? Me encantaría, cariño. Un asistente acercó un pequeño teclado, y los dedos de Sophie encontraron las teclas con la confianza de alguien mucho mayor que su edad. La melodía que llenó la sala del tribunal era compleja y hermosa. Más que eso, contaba una historia. La canción comenzó con notas solitarias y desconectadas. Una representación musical infantil del abandono y la confusión. Luego la melodía encontró armonía. Se volvió más rica, mientras se unían nuevos temas. La música hablaba de la familia encontrada, del amor que elige en lugar de exigir, de un hogar que está donde los corazones se conectan. Cuando terminó, no quedó un ojo seco en la sala. Eso fue hermoso, Sophie. ¿Puedes decirme qué significa la canción? Sophie miró directamente a Sara, luego a Emma y Jake. Significa que las familias no solo se tratan de quién te hizo, se tratan de quién te cuida cuando tienes miedo. Quién escucha tu música aunque sea triste. Quién te ama incluso cuando cometes errores. ¿Y quién hace eso por ti? Papá y Emma. María me hace galletas cuando extraño casa. El Sr. Chen me enseñó a jugar ajedrez. Incluso Richard me deja dibujar en su oficina. Todos ellos son mi familia ahora. La jueza Morrison miró a Sara. Señora Martínez, ¿quiere hacerle alguna pregunta a Sophie? Sara se levantó y se acercó lentamente al estrado. Por un momento solo miró a su hija. Realmente la miró, quizás por primera vez desde que regresó. Sophie, dijo suavemente. ¿Recuerdas algo de mí cuando eras pequeña? Sophie inclinó la cabeza. Recuerdo que cantabas a veces. No muy bien, pero lo intentabas. Y siempre olías triste. ¿Olía triste? Como cuando las flores se mueren. Bonitas por fuera, pero no felices por dentro. La honestidad de la infancia fue devastadora. La compostura de Sara finalmente se rompió por completo. Era muy joven cuando me fui, dijo Sara, con lágrimas corriendo por su rostro. Tenía miedo y pensé que estarías mejor sin mí. Me equivoqué. Está bien, dijo Sophie, con el perdón que solo los niños poseen. Emma dice, a veces las personas cometen errores porque les duele por dentro. Ella dice, por eso debemos intentar ayudarnos a sanar. Sara miró a Emma a través de la sala. Y por primera vez, Emma vio a su media hermana no como enemiga, sino como una joven que había sido tan dañada por las decisiones de su abuelo como cualquiera. Su señoría, dijo Sara con voz apenas audible, me gustaría retirar mi petición de custodia. La sala del tribunal estalló en murmullos sorprendidos, pero Sara alzó la voz para continuar. Mi hija tiene razón. La familia se trata de quién te cuida, quién te ama incondicionalmente. Puedo ver que Sophie tiene eso con Jake y Emma. Se volvió para mirarlos directamente. Me gustaría solicitar derechos de visita si eso es aceptable. Quiero ser parte de la vida de Sophie, pero no como alguien que interfiere con la familia que ha encontrado. Emma sintió lágrimas en sus mejillas mientras se ponía de pie. Sara,
Eres bienvenida en nuestra casa en cualquier momento. Sophie debería conocer a su madre, y yo quisiera conocer a mi hermana. La jueza Morrison sonrió, la primera sonrisa genuina que Emma había visto de ella durante todo el proceso. En ese caso, otorgo la custodia primaria al Sino, Martínez, y a la Cerotis Georgette Sterling, con derechos de visita amplios para la señora Martínez. También ordeno consejería familiar para todas las partes, para ayudar a navegar esta situación única. Cuando la sala comenzó a despejarse, Sophie corrió hacia Emma y Jake, abrazándolos a ambos. ¿De verdad seremos una familia para siempre ahora? Siempre y para siempre, prometió Emma, levantando a Sophie en sus brazos. Sarah se acercó con cautela. Sophie, estaría bien si a veces viniera de visita. Tal vez podría aprender a escuchar mejor tu música. Sophie lo consideró con la seriedad propia de una niña de 5 años. ¿Puedes aprender a oler feliz en lugar de triste? Sarah rió entre lágrimas. Me gustaría intentarlo. 6 meses después, la boda de Emma y Jake tuvo lugar en el jardín de la finca Sterling, con Sophie tocando el piano durante la ceremonia y Sarah en la primera fila, con lágrimas corriendo por su rostro mientras veía a su hija actuar. La niña que los había reunido a todos interpretó una canción que ella misma había compuesto llamada Armonía, una pieza sobre cómo diferentes melodías podían unirse para crear algo más hermoso que cualquier nota por sí sola. Mientras Emma y Jake intercambiaban votos, prometiendo amarse, respetarse y protegerse mutuamente, y a la familia que habían elegido, la música de Sophie proporcionó la banda sonora perfecta para su nuevo comienzo. El amor, resultó ser, realmente podía vencer todo, incluso los errores del pasado y los miedos del futuro. La familia Sterling estaba completa al fin, unida no por sangre, dinero u obligación, sino por la verdad simple y poderosa de que algunas familias nacen, mientras que otras se eligen de manera hermosa y deliberada.